Efesios. Está en el libro de Efesios, capítulo 4, y habla referente a la unidad, ¿verdad? Eh, el domingo que estábamos allá en Reforma, se me venía a la mente este pasaje. Y yo, bueno, para los hermanos, lástima no puedo ver a todos en sus cámaras, pero yo sé que hoy en este track muchos que fueron senderistas en el último que tuvimos, hoy ya están subiendo como legendarios. Pero aquí la pregunta es, bueno, ok, ya soy un legendario, ¿y qué más sigue, no? Habrá que continuar. Y parte de lo que hoy yo quiero compartir con cada uno de los hermanos de la montaña es que la finalidad de ministerios de legendarios es la unidad a la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Algo que a mí me fascina y me encanta de Legendarios es que no trabaja para una bandera local, no trabaja para un ministerio de renombre, sino trabaja para establecer el orden de Dios en nuestras vidas como varones, como hombres. Parte de uno de los versículos que nosotros compartimos en nuestra manada en CDO es ese pasaje que una vez el pastor Omar nos lo compartía de Segunda de Reyes, ¿verdad? Que le dice David a su hijo Salomón, ahora sé muy hombre, ¿verdad? Porque ahora tú vas a tomar esa decisión. Y la verdad es de que Dios nos llama para lo que estamos conociendo o los que estamos siendo afirmados, hoy más que nunca vamos a tener que tener este compromiso. Pablo dice lo siguiente, Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, como en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todo, para que cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros fuera dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, que todo viento de doctrina, por esta tajema de hombres para engañar, emplean con astucia artimañas del error, sino siguiendo a la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra nos habla y Pablo mismo dice que ya no seamos como esos niños fluctuantes, ¿verdad? Y un niño, yo creo que cada uno de los legendarios que estamos aquí, asistimos a una iglesia en la cual seguimos siendo edificados, seguimos siendo enseñados. Yo quiero hacer aquí un paréntesis referente a este punto. Alguna ocasión
en la montaña me pasó esto. Yo hablaba con alguien y me decía, no, 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 espéreme. Dice, yo sé que usted es pastor, pero aquí no venimos a hablar de iglesia, venimos a vivir una experiencia. Y yo por respeto me quedé en ese momento callado, pero yo sí quiero compartir algo a todos los que estamos ahorita aquí en esta transmisión. Somos legendarios. ¿Qué se nos enseñó en legendario? Que el legendario es aquel que fue un hombre transformado, fue un hombre que tuvo un encuentro en la montaña. Mi esposa le gusta mucho esta parte donde dice, ¿sabes por qué yo nunca me opongo a que tú vayas a tus tracks? Porque que te vayas, porque yo sé que Dios te va a hablar en la montaña como a todos los hombres de Dios que cuando subieron a la montaña tuvieron un trato con Dios. Dice, y yo como tu esposa pues te quiero, te tolero, te amo, pero allá arriba yo sé que mi padre va a tener un trato contigo, así que a mí me conviene que subas a la montaña. Entonces, cuando nosotros subimos a la montaña, nosotros tenemos ese trato con Dios. Pero después de que bajamos, continúa. ¿Qué continúa este proceso? Este proceso de entender que como hombres nos conviene tener un servicio para la edificación del cuerpo. Cada uno de los que hemos subido y cada uno de los que hoy participamos en Legendarios, somos parte de este cuerpo. El nombre de Legendarios viene a ser un ministerio más dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy a muchos, y yo sé que aquí hay pastores también, y yo sé que me van a dar la razón, a muchos como pastores a veces nos cuesta hablar con hombres, porque el hombre es el más difícil, el hombre es el más recio, el hombre es el más necio. Hoy dentro de las enseñanzas que mismo Legendario nos da a cada uno de nosotros, por ahí hay una gráfica, no sé si mi hermano Armando la tenga a la mano, donde habla referente a que cuando un varón que tiene ese encuentro con Dios y él empieza a ir a la iglesia, su familia va a tener más crecimiento que si la esposa es la que va más a la iglesia, que si los hijos son los que van más a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y Dios empieza por la cabeza. Y cada uno de nosotros que estamos teniendo, número uno, la iniciativa de ir, tener este encuentro en la montaña, pero posteriormente seguir y crecer en el desarrollo del conocimiento de la palabra. El vivir la experiencia en la montaña nos lleva a, perdón, a tener ese encuentro con Cristo. A mí me gusta cómo hay hermanos que me dicen, pastor, es que la experiencia que yo vivo allá es algo tremendo y que solamente viviendo una experiencia como es los top, los track, la verdad es que Dios es como puedo tener ese trato conmigo. Ok, está bien, pero ahora ¿qué sigue? No nada más es la experiencia vivida allá arriba en la montaña, sino lo que nosotros que vivimos allá, ahora lo vamos a trasladar acá. ¿Cómo? A otros hombres, a otros miembros de la iglesia. Ah, gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Miren, ahí está. Sí, es un porcentaje, la verdad, impresionante. Y esto yo creo que lo puedes ver tú principalmente en tu familia, ¿verdad? ¿En qué sentido? Yo hace unos años, antes de ser pastor, pues tenemos años en el conocimiento de la palabra del Señor y por cuestiones de mi trabajo a mí se me complicaba a veces asistir a la iglesia, pero el factor principal era la voluntad. Soy honesto, era la voluntad. Y yo siempre decía, mira, le decía a mi esposa, mira, Miriam, yo nunca me voy a oponer a que vayan a la iglesia porque yo sé que nos conviene como familia. Así que pues el único día que descanso es el domingo. Entonces, mira, alista a los niños, vete con mis papás, porque hasta con eso mis papás nos hacían luego el favor de apoyarnos en llevarme a mi familia. Digo, vete con mis papás. Y yo me sentía bien bendecido y bien privilegiado en decir, mira, es más, sí, aquí están mis diezmos, aquí están mis ofrendas, yo estoy cumpliendo con Dios, usted váyase a la iglesia. Y así fueron un tiempo, puedo decir que fueron hasta años. Y un día mi esposa me dijo, todo está bien, pero sabes, va a ser mejor cuando tú seas el primero en ir adelante como esa cabeza que Dios te ha puesto. Eso me pegó y eso me enseñó que yo tenía que tomar ese lugar. Cuando llegamos a Legendarios, Dios me enseñó nuevamente ese orden. Nosotros somos esa cabeza, pero esa cabeza
no solamente es en la función del ministerio en la casa, sino en todas las áreas y en todos los aspectos en los cuales Dios nos está poniendo. Pablo habla de esto de la unidad y es algo que yo por eso quería compartir con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, perdón, aquí en Legendarios. ¿Por qué? Porque Pablo es el primero que dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y nos está recordando en esta enseñanza que varios de nuestros hermanos en la iglesia y en la montaña nos están viendo. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo y debemos de seguir trabajando. Pablo dice que debemos de ser solícitos en, en la unidad, en guardar la unidad, solícitos en guardar la unidad. ¿Qué es la unidad? Miren, algo que nos cuesta mucho trabajo y que ahorita por eso lo quise compartir porque estamos a días de subir a la montaña. La verdad es de que uno de los lemas que aprendí aquí en Legendarios es de que a veces cuando vamos echando, no porras, pero sí animando a los senderistas, en Monte Alto eso me encantó. La verdad es que es algo que le admiro a ellos. Que ellos, la vez que subimos éramos igual, creo que 38 o algo, por ahí, más o menos la cifra. Y eso me impactó porque iban gritando, subimos 38 bajamos. Y en todo momento, en la cuesta de la fe, cuando íbamos hacia el arroyo, cuando íbamos hacia las luchas, hubo pedazos así como que difíciles. Y llegaba un momento en que las fuerzas se estaban acabando de los hermanos, se empezaron a calambrar, se empezaron a pasar o cosas así. Subimos 38 bajamos. Eso es la unidad, eso es la fe, es un solo cuerpo, el estar motivándonos y trabajar. Lo mismo ahora que vamos a subir nuevamente a Cotzala, este Traga Azteca debe de llevarnos a esa unidad. Cada uno de los que vamos a participar en diferentes áreas, ya sea en logística, ya sea en eventos, en medios, en seguridad, en prédicas, cada una de esas áreas, Dios nos ha llamado para ese servicio, para poder ser parte de lo que Dios tiene preparado, pero dice el apóstol Pablo que siendo en una sola unidad y trabajando unos con otros como un solo cuerpo. El versículo 4 que estábamos leyendo dice que como un cuerpo y un solo espíritu, una misma esperanza, dice, y dice de nuestra vocación, un Señor, una fe y un mismo bautismo. El mismo apóstol Pablo hace referencia un poquito atrás en el libro de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 12, dice referente a un solo cuerpo. Dice Primera de Corintios 12:14, se los voy a compartir. Permítame tantito. Ay, perdón, se me movió. Permítame. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿O porque no seré del cuerpo? Si no todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Sí? Lo que Dios ha hecho con nosotros la vez que subimos, o mejor dicho, la primera vez que subimos a la montaña, Dios tuvo un trato y Dios nos dio una identidad. No, volvimos a tener ese encuentro, los que habíamos conocido o los que subieron por primera vez tuvieron su encuentro con Él. Pero ese encuentro que tuvimos en la montaña, el propósito real y el propósito correcto para tenerlo es para que nosotros bajando ejerzamos ese ministerio. Quiero compartir esto porque a veces se nos olvida que el llamado y la vocación que nos ha puesto a cada uno conforme el don que Él nos ha dado,
es para su servicio, para enaltecer su nombre. Muchos de los que hoy estamos en Legendarios, asistíamos a una iglesia, yo soy uno de ellos, te compartía, no fue con Legendarios, pero yo también tuve que pasar un proceso de decir, bueno, pues ya, yo ya asisto, a lo mejor en algún momento mi pastor me llamaba y me ponía en alguna actividad, pero Dios nos va enseñando y la finalidad de conocer a Dios es de que Dios tiene un propósito y un llamado para cada uno de nosotros. No somos para nada más ser hermanos en la banca o no somos nada más para ser asistentes a cada track. Aquí estamos hablando en cuestión de legendarios y yo conozco hermanos que le compartí el otro día, pues el domingo estaba hablando con el hermano, decía, yo admiro a los hermanos que tienen la capacidad, ¿verdad? Y que pueden, ¿verdad? Y que van a este track, y que van a otro track, y que van de aquí, que van allá. Hace unos días oía por ahí algo gracioso que me quedé pensando en legendarios en ese sentido. Dice que dice un amigo a su otro amigo, yo la verdad es que yo pienso que mi compadre se equivocó en lo que ejerce. Y le decía, ¿por qué? No, pues porque mi compadre todos los fines, tiene 4 hijos. Dice, y todos los fines de semana nunca falla y siempre anda borracho. Entonces yo pienso que mi compadre equivocó su oficio. Él debería de ser de dar clases de administración de empresas, ¿verdad? Entonces, a veces como legendarios quisiéramos, yo en lo personal, créanme que quisiera estar en todos los tracks, ir a 300, ir a todos, a Sonora, a Los Cabos, a Sinaloa, a todos, pero la verdad es que no se puede. Pero lo que sí entiendo y lo que sí sé es que donde Dios me permite ir y vivir mi experiencia, vivir mi track, es con una finalidad, que cuando yo bajo lleno de su presencia, bajo lleno con una palabra fresca de la unción de Dios para mi vida, pero ¿cuál es esa finalidad? Y yo la pueda compartir a más hombres, empezando por nuestra familia, empezando por el lugar donde Dios nos ha puesto, y ese lugar pues se llama iglesia, ¿verdad? Por eso Pablo dice que debemos de ser un solo cuerpo y estar en un mismo espíritu para poder desarrollar nuestra vocación. Fíjense que esa palabra me llamó mucho la atención y por eso quise compartir esta cita, porque cada uno de los hombres que subimos a la montaña a tener ese encuentro, Dios nos hace entender que tenemos un propósito y un llamado. Pero ese llamado, ¿para qué nos sirve? Para ejercer la vocación que Dios nos ha puesto. Alguien en una ocasión en mi iglesia me decía, pastor, ¿usted ve algo en mí que yo pueda servir a Dios? Y yo, claro que sí, claro que sí. A veces así como legendarios nos pasa lo mismo. Somos legendarios, nos identificamos con la gorra, nos identificamos con la camisa, pero creemos que nuestro llamado hasta ahí es, hasta nada más ser la camisa rosa. No, y legendarios es un llamado, es un ministerio de Dios para nosotros como hombres, pero para ponernos en una función en el lugar que Él nos ha establecido. Vuelvo a repetirlo, el llamado que Dios nos hace y el trato que Él ha tenido con nosotros en la montaña es para volver nuestros ojos y entender que hoy más que nunca Dios está buscando esos hombres comprometidos, esos hombres en integridad, esos hombres que no solamente se comprometen en palabra, sino en tiempo, en economía, al servicio de su iglesia, donde estés, donde Dios te ha establecido. Mira, hoy gracias a Dios, en lo personal como iglesia, podemos decir que tenemos más de 10 legendarios en nuestra manada. A mí me da mucho gusto, porque quien comenzó no fue un servidor, fue mi hijo el mayor, y posteriormente mi hijo llegó, nos compartió, pero por las actividades y a veces por las necesidades económicas, yo no pude ir luego al siguiente, y casi pasó un año, y doy este testimonio porque esto es lo que es la unidad de la fe. Casi pasó un año y mi hermano vio ese cambio en el carácter de mi hijo. Déjame te platico que mis hijos, pues ellos han crecido juntamente con nosotros en el ministerio de la iglesia. Y a veces, como,
como iglesia queremos dar una imagen, pero esto Dios ha tenido ese trato conmigo y eso es algo que yo trato de compartir en la iglesia. Cuando alguien se acerca conmigo en la iglesia que yo conozco y me dice, pastor, ore por mi hijo porque mira, está así asado. Yo le digo, mira hermano, ¿de qué sirve que yo ore por tu hijo si tú, tu forma de que vives, al final de cuentas, ustedes como llevan su estilo de vida, pues ustedes son los que van a detener las cosas. Alguien una vez me hizo una pregunta muy personal y me dijo, pastor, ¿cómo le hiciste para que tus hijos hoy sirvan? Al lado de mí, ahorita están escuchando, está otro de mis hijos. Los tres, tengo tres varones y los tres han ido a legendarios. Y alguien me decía, ¿cómo le hiciste para que tus hijos amen a Dios, sirvan a Dios? Dime. La verdad es que yo le dije, yo no hice nada. Fue Dios. Dios ha tenido ese encuentro, Dios ha tenido esa relación, así como lo ha tenido conmigo. Entonces, y eso me ha pasado a mí. Y no me da pena decirlo porque muchas veces uno dice, ay, es que los pastores, no, los pastores somos igual que todos los hombres que estamos aquí. La única diferencia es que Dios nos ha puesto otro cargo mayor. Pero de ahí en fuera somos iguales, tenemos las mismas debilidades, pasamos las mismas necesidades, las mismas dudas, hasta somos seres humanos. Yo no conozco un pastor, yo veo a los pastores que están aquí en Legendarios y yo también los admiro porque sé que como yo también están pasando necesidades en su casa, en su familia, a lo mejor en la economía, pero no importando eso, saben que fiel ha sido el que les ha llamado y por eso están aquí. Pero hoy en esta noche yo quiero compartir esto con cada uno de los legendarios que todavía no se han sentido identificados en esa unidad del cuerpo de Cristo. Somos legendarios aún, pertenecemos a una manada aún, la manada es de Cristo, pero Dios nos está llamando y ya ha puesto parte de este ministerio de legendarios para nosotros ser útiles en ese llamado aún mayor. Pablo dice que debemos de buscar los dones, pero aún los mayores. Y yo te compartía, amado hermano legendario, que dice la palabra en el versículo 4 de Efesios que estamos leyendo, que debemos de buscar nuestra vocación en Dios. ¿Y cuál es esa vocación? Pues el servicio. Y ese servicio dice que debe de ser en amor. Más adelante encontramos que Él es el que a cada uno lo constituye como Él quiere. Hablando en cuestiones de un orden en la iglesia, dice el versículo 11, que Él mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Vuelvo a lo mismo. El propósito es el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Tú y yo somos esa iglesia, donde nos reunimos los domingos, donde nos reunimos en nuestras actividades. Es un salón, es un templo, es un edificio, pero la iglesia, eres tú, soy yo, es tu familia, son los hermanos con los que compartes. Eso somos la iglesia de Cristo. Y la finalidad de hoy, tú tener esta oportunidad de ser legendario, te lo voy a parafrasear así, dice que es para la finalidad, es para la obra del ministerio de la edificación donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha puesto. Dios te ha puesto. Yo sé, he platicado esta parte con algunos legendarios y me han dicho, pastor, es que, ¿cómo me dice que yo me alinee a mi iglesia si ni mi pastor quiere ir? Mi pastor me dice, no, es que esa es otra cosa. Ni si yo lo invito y no quiero participar. Tú déjalo. Dios en su momento tendrá el trato. ¿Y sabes cómo lo va a tener? Tú siendo ese ejemplo. Tú siendo ese ejemplo de ese llamado que te apasiona, porque cuando uno regresa a la montaña, llega apasionado, llega con una expectativa que Dios nos dé una palabra en la montaña. Y eso debe de ser para la edificación donde Dios te ha sembrado, donde Dios te ha plantado. Ahora, tú aquí como miembro de Legendarios, pues nosotros no hablamos de ministerios ni nada de eso, es más, casi no hablamos en la montaña de cuestión de la palabra, más que en momentos precisos, ¿verdad? Pero la finalidad es que cuando tú entiendes que tienes que alinearte, que tienes que poner tu vida en orden, la finalidad es que tú tienes que empezar a servir al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo,
¿Cómo? Con esos talentos, con esos dones. A mí me da gusto el poder ser partícipe de hermanos que son pastores, de hermanos que son diáconos, de hermanos que son evangelistas, y que cuando estamos en la montaña servimos en lo que sea, ¿verdad? He tenido la oportunidad, soy pastor, pero he tenido la oportunidad de servir a las mesas, he tenido la oportunidad de participar en bautizos, he tenido la oportunidad de ser barredora, he tenido o sea, he entendido ese propósito. Y lo mismo es cada uno de nosotros, entender que Dios nos ha llamado con un propósito, con una identidad. Hoy en este track, yo quiero invitarte, que como hoy lo que te voy a decir, número uno, que como legendario, si no te has identificado en la unidad de lo que Dios te ha permitido hoy empezar a vivir, porque es bonito subir, es bonito vivir la experiencia de todo el recorrido, es muy bonito, pero la finalidad es una, es sumar, es crecer. Hoy Track Azteca es el segundo track, pero debemos de unirnos, acercarnos con el hermano Armando, acercarnos con Uriel, acercarnos con Ulises, con Fermín, con Isaac, con Max. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para la obra de Cristo? Dios me ha llamado para hacer esto, para hacer aquello. El track pasado tuve la dicha de conocer a un varón llamado José. Y mientras estuve compartiendo con él ahí, bueno, con dos Josés, pero con el que estuvimos sirviendo en la cena al final, él es electricista. Y yo me identifiqué con él porque también yo le hacía la electricidad. Le dije, ah, mira, pues yo también. Y pues, la. Y este domingo que vi a Ulises, le decía, oye, perdón, a Uriel le decía, oye, ¿qué pasó? Ya está listo, José. Dice, creo que no va a poder ir por unas cuestiones de su trabajo. No te preocupes, yo soy también electricista, yo le entro. Así es como debemos ser, esa unidad de ver la necesidad y decir, yo puedo, ¿en qué puedo aportar ese granito de arena? Para eso Dios nos ha llamado, no solamente para ser uno más con una camisa anaranjada, con una gorta, no, sino que lo que Dios ha depositado en mí, que es un don, que es un servicio, yo poder hacer para sumar. Ahorita nos estamos enfocando a lo que vamos a ir a hacer el 13 de marzo en la montaña, pero después de ahí vamos a regresar y vamos a seguir sumando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en donde Dios te ha puesto, en donde Dios te ha establecido, en donde Dios te ha llamado. La finalidad como cuerpo de Cristo es crecer. Pablo dice que no seamos como niños que siguen fluctuando. Cuando tú llegaste por primera vez al conocimiento de la palabra, recibiste una palabra pues, dulce, suave, eh, versículos como Dios es amor. Pero ahora la misma palabra nos enseña que ya no debemos de ser niños. A mí me gusta la postura de Pablo porque él dice, cuando era un niño yo pensaba como niño, pero ahora soy un hombre. Cuando subiste a Legendarios, tuviste un encuentro, tuviste un llamado. Quiero compartir un poquito de lo que a mí me pasó cuando subí y hice mi track, mi top, en las actividades antes de la lucha. Hay una actividad en la cual nos dicen, escojan al más fuerte y al más débil, ¿verdad? Para realizar la actividad. Y cuando estaban dando esas indicaciones, yo veía al grupo que subió conmigo y pues yo me sentía el más débil porque yo iba enfermo en ese entonces, estaba pasando por cuestiones de la enfermedad del azúcar. Yo subí inyectando mi insulina a la montaña la primera vez, algunos se van a acordar de eso, y yo me sentía muy débil, muy débil, yo me sentía muy débil. Y cuando dijeron escojan, ni siquiera esperé que escogieran, yo dije yo soy el rival más débil. Y me acuerdo que se voltearon a ver mi manada, mi grupo, y uno muy flaquito me decía, tú eres el más débil. No, tú no eres el más débil. Y yo dije, sí, yo soy el más débil, pues tú estás más joven, mi peso, mi enfermedad y eso. Y luego volvieron a pasar los hermanos que van a ir dirigiendo la voz y me dijo, no, tú no eres el más débil. Y en ese momento, híjoles, Dios me empezó a ministrar. Cuando nos subimos por primera vez a la montaña tenemos ese trato de amor con Dios. Tenemos ese trato que a veces uno estamos rudo. Pero a mí, yo en mi experiencia personal, ese momento
Dios me dio esas fuerzas nuevamente, tuvo ese trato conmigo. Dice el Salmo 23, me volvió a sentar a la mesa. Hoy yo anhelo que en este track que vamos a subir vuelvas a tener ese encuentro. Si me permiten, quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero orar por este track. Le pido permiso a Armando, a la administración. Y quiero decir que yo anhelo en mi oración que hemos estado teniendo cada mes y en mi oración personal, yo anhelo que en este track tengas ese encuentro nuevamente con Dios, con Cristo. La Biblia habla en Apocalipsis y cuando le habla a las iglesias en los últimos tiempos, si tú ves cada una de esas iglesias, cada una de esas iglesias iba de mal en peor. No había una iglesia perfecta, no había una iglesia que tú dijeras, ay, esto de veras que sí son cristianos. No, la verdad es que cada una tenía lo suyo, pero aún en cada una de esas, el Espíritu Santo se movía. Vuelvo a retomar esto. Hay hermanos que tienen esa lucha con su iglesia, con sus pastores. No se identifican a donde Dios los ha puesto, se identifican con legendarios, pero con la iglesia no. El llamado que Dios te ha hecho a través de sus cuerdas de amor y sus lazos de misericordia a través de legendarios es para que tu vida sea una vida de propósito y una vida de servicio en donde Él te ha establecido. Dios es un Dios de orden y está esperando a que tú tomes esa decisión. Dice el libro de Apocalipsis, cuando le habla a la primera iglesia, le dice, vuélvete a tu primer amor, vuelve a hacer lo que dejaste de hacer y arrepiéntete. Arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar, eso significa arrepentirse. Así que hoy en esta noche voy a pedirle a mi hijo que empiece a entonar esta alabanza. Quiero pedirte que si puedes, ahí donde estás, cierra tus ojos, no por una cuestión espiritual, sino porque quiero que te concentres y que nada te distraiga y que escuches la voz del Espíritu Santo. Vamos a subir a esa montaña, vamos a conquistarla. Pero en este 2025, yo como pastor en mi iglesia hemos estado orando que este 2025 sea un año diferente. Este 2025, en este mes de marzo, Dios te va a permitir vivir una experiencia nueva, una oportunidad nueva. Esta es tu oportunidad que tú le estabas pidiendo a Dios. Esta es la oportunidad que tú le estabas diciendo, Señor, haz algo en mi vida, haz algo en mi matrimonio, haz algo en mi economía, haz algo en mi ministerio. Si es que tengo ministerio, porque ni me identifico para qué estoy en esta iglesia. Así que hoy, Dios, así como lo hiciste, Señor, hazlo una vez más, Espíritu Santo. Solo tú, Señor, eres el que nos traes con esos lazos de amor, esas cuerdas de misericordia, y nos haces entender con amor, nos haces entender quién eres tú, Señor, y cuál es el propósito de nuestro llamado. Espíritu Santo, hoy en esta noche, Señor, yo te pido que tú seas, Señor, el que te manifiestes tremenda y poderosamente, Señor, en la vida de cada uno de los legendarios que vamos a subir a la montaña, que vamos a tener un encuentro contigo, así como Abraham, así como Moisés subieron a la montaña, así, Señor, hoy cada uno de estos varones que va a subir va a tener un encuentro contigo para ser direccionados, para ser transformados, para ser renovados. Espíritu Santo, tu presencia hoy llene nuevamente, Señor, la casa con tu paz, un lugar que te corresponde, en lo que ya limpiaste, en lo que ya adornaste, en lo que tú lavaste, Señor. Ahora te pedimos que tú habites, que tu Espíritu Santo sea el que nos direccione, nos ministre y nos ayude, Señor. Ahora, Espíritu. Por ti, ya está. Existe tu victoria.
Your defensa es tu amor. Sacas del desierto en mi interior. Solo puedo alabar. Solo puedo alabar. Solo puedo rendirme. Tu presencia quieto está. Aleluya, mi Salvador, tu camino es mejor. Aleluya, defensor, tu camino es mejor. Aleluya. Aleluya, vida, Salvador, tu camino es mejor, mucho mejor. Aleluya, vida, defensor, tu camino es mejor. Y aún cuando me pierdo, vuelves a buscarme. Tú me introduces en tu amor. Cada parte de mi vida, vuelves a unirla. Eres el defensor de mi corazón. Y aún cuando me pierdo, vuelves a buscarme. Tú me introduces tu amor. Cada parte de mi vida, vuelves a unirla. Eres el defensor de mi corazón. Aleluya, vida, Salvador, tu camino es mejor. Aleluya, vida, defensor, tu camino es mejor. Es este hermoso canto. Aún cuando me pierdo, tú vuelves a buscarme. Tú me introduces en cada parte de mi vida. Nuevamente vuelves a salvar. Hoy en esta noche es una noche para reconciliarte, para pedir perdón si es necesario. El domingo vivimos una experiencia muy hermosa. Un hermano tuvo la valentía, el valor de decir, hermanos, yo he caído, he hecho esto. Yo le decía, yo te admiro, porque muchos con menos de lo que tú has hecho, de lo que tú has vivido, les da igual, viven igual, se presentan con una cara de hipocresía. Pero la verdad se necesita el valor para reconocer que hemos fallado, que tenemos mucho conocimiento y mucha religión, pero tenemos poco amor. Y Pablo nos enseña en esta palabra que la finalidad de lo que Dios nos ha llamado para el servicio, para lo que Él ha depositado en nosotros, es con una finalidad para el crecimiento de su cuerpo, pero dice que todo haciéndolo en amor. Termina el apóstol diciendo en este pasaje que sigamos a la verdad
y que crezcamos en todo. Esto es Cristo. Pablo más adelante en unos capítulos dice, amado, yo deseo que seas prosperado como prospera tu alma. Perdón, es Gallo quien dice. Así que, amados hermanos de montaña, yo deseo que en este track que vamos a subir, que vamos a experimentar, vuelvas a tener ese encuentro que tuviste la primera vez. Que el Espíritu Santo te vuelva a envolver en esas cuerdas de amor, que vuelvas a tener esa experiencia para regresar con más fuerzas, para regresar y pasar esas batallas que estás viviendo solo, ¿verdad? A veces solamente nos saludamos y decimos, sí, amén, estamos bien, estamos bien. Pero la verdad, pasamos pruebas. Y este versículo habla que el cuerpo bien coordinado va avanzando unido. Dice, porque todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Yo sé que estás pasando pruebas, yo sé que estás pasando dificultades, yo sé que a lo mejor hay carencia económica, mucho nos costó trabajo, yo soy el primero en levantar la mano y decir, me costó trabajo para poder ir a este track. Pero hoy yo quiero pedirte un favor. A mí me gusta enseñarle a la iglesia que cuando nos acercamos a Dios no nos debemos de acercar nada más para el Dios Ballet Park que yo le digo. El Dios que siempre que vamos a la iglesia nada más le decimos, Señor, guárdame, Señor, bendíceme, Señor, cuida a mi familia, cuida mis negocios, cuida mi trabajo, algunos hasta cuida a mis perritos, ¿verdad? No, sino que debemos de acercarnos, dice la palabra, con acción de gracias. Hoy yo quiero pedirte, mira, Dios hasta aquí te ha guardado. Hoy día hasta aquí Dios te ha sustentado. Yo quiero pedirte un favor, que ahí donde estás, vamos a orar unos por otros. Si te sabes el nombre de tus hermanos de montaña, hemos convivido, sabemos los nombres de algunos que otros y vamos a orar. Pero en específico, hoy yo quiero que todos los que estamos aquí reunidos, los 28 que todavía estamos aquí conectados, algunos ya se conectaron, los 28 que estamos aquí conectados, vamos a orar por cada una de las directivas de Track Azteca, por la vida de nuestro hermano Armando, que el Señor derrame esa unción fresca en su matrimonio, en su ministerio. Señor, dótalo de la gracia en su trabajo. Tú sabes, Señor, tener ese trato especial con cada uno de nosotros. Hoy yo te pido por la vida del pastor Armando, Señor. Bendícele. Te pido por la vida de Uriel, Señor, que está en logística. Dale esa bendición especial que tú sabes dar. Lo que tú le has llamado, Señor, el propósito eres tú. El servicio que Él está haciendo es para ti. Dale esa unción que Él necesita, Señor, en su trabajo, en su ministerio. De igual manera, Señor, pedimos por la vida de Ulises, Señor Celestial. Te pido por su matrimonio. Te pido por ese llamado que tú le has dado, Señor. Pocos hombres tienen un compromiso contigo, no importando que otros no quieran. Señor, Cállense ya. bendícele, bendícele, Señor, como tú lo sabes hacer. Por la vida de mi hermano Fermín, Señor Celestial, de tu gracia, de tu unción. Gracias, bendito Dios. Abre las ventanas de los cielos y derrama una unción fresca, Señor, sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su familia, Señor Celestial. Para mi hermano, amado hermano Isaac, bendícele, guárdale, dale fuerza, Señor. Llénalo de tu presencia de manera que Él pueda ser renovado, ¿verdad, Señor? Como dicen las Escrituras, como las águilas que suben a lo alto y son renovadas sus fuerzas. Yo te pido por mi hermano Isaac. Asimismo por el pastor Max. Gracias, Señor. Pablo decía por ese compañero de batallas. Es un placer, un honor y un privilegio subir con cada uno de ellos, Señor Celestial, y servirte, porque tú eres el propósito
por ti, tú eres la razón correcta por la que estamos ahí. Y hoy, Señor, ponemos nuestros planes, nuestros deseos, ponemos este track en tus manos para que tú abras, Señor, lo que se ha cerrado, para que tú pongas la gracia, Señor, en cada uno de los asuntos, con cada uno de estos senderistas que vamos a subir. El propósito es que ellos tengan ese encuentro contigo, Señor celestial, porque de ahí van a salir esos ministerios, esos predicadores, esos evangelistas, esos maestros, esos apóstoles. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias por lo que tú vas a hacer. Afirma a cada uno de mis hermanos de la montaña que está batallando en áreas, en aspectos espirituales, en aspectos económicos, Señor celestial. Tú eres el Dios que provee. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro ayudador. Y en ti declaran los salmos que ninguno que ha confiado en ti ha sido defraudado. Yo soy el primero en levantar la mano y ser testigo de tu fidelidad. Hoy tu presencia, hoy tu unción, pudra todo yugo, Señor, que está estorbando en la vida, en el ministerio, en el llamado que tú has hecho a cada uno de estos hombres. Domingo, tú dices una palabra clave en la boca de mi hermano Armando. Danos las estrategias de la guerra, Señor celestial. Y lo primero que dijiste fue con ayuno y oración. Y hoy lo estamos haciendo. Nos unimos, Señor, en un mismo clamor, en una misma fe y en un mismo amor que tú te vas a manifestar, Señor. Ahora que subamos a la montaña, que tú vas a hacer cosas grandes en la montaña, que tú vas a romper todo yugo en esos hombres que van a subir, que todo, Señor, yugo queda roto en tu nombre, papito lindo. Hoy lo creemos y lo declaramos. Y declaramos libertad en la economía. Hoy declaramos libertad en los pensamientos. Hoy declaramos libertad en aquellos, Señor, que hay rencor o que hay alguna molestia en su corazón. Porque donde habita el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tú tienes toda autoridad. Te entronamos y te ponemos en el lugar correcto, en el lugar de nuestra vida, en el centro de nuestro ser, Señor. Toma todo, toma, toma, toma. Tú eres, Señor, el que vas a obrar. Es para ti, es por ti. Solamente nos estamos poniendo de acuerdo, Señor, para que tú hagas esa obra. Escuchen, hermanos, escuchen este hermoso alabanza y con esto quiero terminar. Defensor de los débiles, nuestro consolador, lo levantaste en alas de águila, eres el infinito, tú no desmayas. Nunca falla, defensor de los débiles, nuestro consolador, tú levantaste con alas de águila. Tú levantaste con alas de águila. Amén. Hermanos, sigamos adelante, pero sigamos a ese llamado que hemos recibido, como dice Pablo, ¿verdad? Bien coordinados y unidos entre sí, vamos a lograr grandes cosas. Que el Señor les bendiga. Saludos, Pastor Max, un gusto verle. Dejo el lugar a mi hermano Armando para terminar con esta reunión. Dios les bendice.